Compañeros, buenas noches. Qué gusto saludarles. Hoy lunes, primer día de la semana, un inicio de semana bueno para ustedes. Muchas gracias, como siempre lo hago. Les agradezco su participación en la clase de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo y finalización del tema del punto número 3 del programa. Y tal y como lo hice con la otra sección, hace 5 minutos terminé con ellos. Tal vez les tomé unos 5 minutos más del tiempo. Básicamente, tal vez para explicarles, puede ser que aquí lo termine antes, pero de todas maneras, compañeros, lo que quiero comentarles es que su examen es el día 4 de marzo. Viernes 4 de marzo a las 8 de la noche, y yo, compañeros, hasta lo que veamos el día de hoy, que es el punto número 4 del programa, lo vamos a ver. Es corto este punto del programa, son estos puntos nada más. Así que vamos a empezar sobre los temas que dejamos inconclusos. Solamente quisiera platicar, no sé si en la otra sección estaba, pero no escribió, pero si está ahora en clase, el día viernes, como fueron para las dos secciones, no pude determinar si era de la sección C o de la D. Sergio Quiñones pues explicó el tema del artículo 108, una reforma que se hizo a la ley de migración. Estaba analizando este artículo 108, la reforma se refiere a los agravantes, y son agravantes con respecto a la responsabilidad penal cuando un notario participara en el hecho delictivo, cuando el notario pues cometiera una falsedad material, una falsedad ideológica, supresión de documentos, ocultación de documentos, cualquier tema relacionado con el derecho penal. Le agradezco a Sergio Quiñones sobre este tema que está relacionado con el ejercicio del notariado, por supuesto, pero es un tema que tendríamos que ver más adelante cuando veamos la responsabilidad penal, porque aquí lo que el notario y lo que se refiere a la ley de migración es que hay agravantes cuando un notario, un profesional del derecho notarial, participa en la comisión de ese hecho delictivo, de ese ilícito penal, y que lógicamente participa con este tema del coyotaje que pues lógicamente es sancionado, ¿verdad?, por los temas y las consecuencias sociales, familiares y económicas que causa este delito. Bien, Sergio, usted es de la sección C, pues muchas gracias, ya le hice el comentario, así que, como les dije el viernes, es importante la retroalimentación y las pláticas y los comentarios que yo recibo de ustedes. Sigo entonces, compañeros, terminamos el artículo 2 del Código Notariado cuando hablábamos de los casos de los requisitos para habilitar a un notario, y entonces nos toca ahora ver el tema de las causas de inhabilitación. Por favor, al margen del artículo 3 del Código Notariado, les refiero y les pido que pongan ustedes causas de inhabilitación o causas de impedimento total. De esa forma me voy a referir en el examen, ya sea como causas de inhabilitación para el ejercicio del notariado, o me voy a referir como impedimentos totales para el ejercicio del notariado. Esto lo hago para, de alguna manera, compañeros, determinar quiénes han estado en clases, quiénes están en clases. Esto no lo van a encontrar en un libro, entonces se los estoy comentando. Son causas de inhabilitación total o bien impedimentos totales para ejercer el notariado. Así le vamos a denominar al artículo 3 en sus 4 numerales, que se refieren a lo siguiente. Tienen impedimento para ejercer el notariado, y el impedimento, entonces, compañeros, debe de entenderse como impedimento total.
necesita, y ya lo voy a explicar al terminar de esto, qué necesita para poder recobrar sus calidades de notario, un notario que tiene impedimento o que encuadra dentro de estos 4 numerales del artículo 3. Primero dice los civilmente incapaces. Los civilmente incapaces se refiere Código Civil, se refiere a los primeros artículos, se refiere a lo que es la capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Quienes se encuentran declarados en estado de interdicción son civilmente incapaces, por consiguiente no podrían ejercer el notariado. Es una causa total, es un impedimento total, es una causa de inhabilitación para el ejercicio del notariado, si lógicamente estuviera ejerciendo el notariado. Por eso le vamos a denominar causa de inhabilitación o impedimento total, ¿verdad? Si alguien desea ser notario pero está declarado en estado de interdicción, tiene un impedimento total para ejercer el notariado. Pero si está ejerciendo el notariado y se le es declarado en estado de interdicción, pues lógicamente es una causa de inhabilitación para ejercer el notariado. Tiene un impedimento total. Luego dice los toxicómanos y ebrios habituales. Los toxicómanos y ebrios habituales se refiere lógicamente a las personas que el hecho de sustancias nocivas, ¿verdad? O alucinógenas, cualquier tipo de droga, toxicómanos y ebrios habituales, pues tendrían una causa de inhabilitación o una causa total o un impedimento total para ejercer el notariado. Yo solo a manera de broma siempre lo comento. En un examen pedí causas totales o impedimentos totales para ejercer el notariado y alguien pues me sorprendió la respuesta, pero si lo analicé la respuesta estará correcta y puso toxicómanos y borrachos todo el día. Pues al final de cuentas es un ebrio habitual, ¿verdad? Que no es la manera técnica o lo técnico para la respuesta, pero la verdad es que se estaba refiriendo a que si es una persona ebrio habitual, pues definitivamente no puede ejercer el notariado. Luego el numeral 3 dice los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Quiero comentarles en este tema, como la clase la di para las 2 secciones, también una compañera fue la que preguntó qué sucedía con el tema de un ciego, ¿verdad? Un sordomudo. Pues aquí está la respuesta: los ciegos, sordos o mudos no pueden ejercer el notariado. Aquí tienen un impedimento total o una causa de inhabilitación, ¿verdad? Quiero referirme a esto como el impedimento va a ser total, no va a poder ejercer el notariado, no va a poder solicitar ante el Colegio de Abogados y Notarios su inscripción porque hay un impedimento total para el ejercicio del notariado. Pero si ejerciendo el notariado, ya como notario, él tuviera una ceguera permanente por un accidente o qué sé yo, pues lógicamente hay una causa de inhabilitación. Prácticamente inhabilita al notario y el notario ya no podía prestar su función notarial. Y dice cualquier otro defecto físico o mental. Aquí tendría que ser, por supuesto, un facultativo de la medicina, una persona que conozca de esto, que tendría que determinar si realmente el defecto físico le impide el cometido, le impide prestar la función notarial. Yo les comento, compañeros, me impresionaba un licenciado hace muchos años que yo lo conocí, notario por supuesto, cuando solo se tenían máquinas de escribir mecánicas. Él no tenía un brazo, pero créanme que con la mano derecha escribía perfectamente bien a máquina de escribir. Entonces me refiero simplemente a poner un ejemplo que la ley determina un defecto físico que impida el ejercicio de su función notarial. Y por último, el numeral 4 del Código de Notariado. Numeral 4, del artículo 3. Los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes:
falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos. Si no estoy mal, compañeros, yo de verdad que no puedo hablar con mucha propiedad de tema penal, pero si no estoy mal, lo estuve viendo en el Código Penal y infidelidad en la custodia de documentos fue declarado inconstitucional, por consiguiente fue suprimido del contexto del Código Penal y por consiguiente pues ya no sería aplicable. También los artículos, recordemos que en el año 1947 inició la vigencia de este Código de Notariado y entonces han sufrido modificaciones algunas de las leyes, ¿verdad?, que se refiere al Código de Notariado. Así que de manera muy breve, rápida y sucinta les dictaré los artículos a que se refieren ese ilícito o esa figura penal a que se refiere el artículo 4 el numeral 4 del artículo 3. Por favor apuntan artículo 246, 251, 263, 321, 322, 348, 439, 445 y 447. Si ustedes leen los artículos en el Código Penal, determinarán cada uno de estas figuras delictivas que se encuentran contenidas en el numeral 4 del artículo 3. Por favor, vuelvo a repetir, para sus efectos del examen, quiero que quede claro. Causas de inhabilitación, impedimentos totales es lo mismo. Me refiero al artículo 3 de sus 4 numerales. Y luego viene el artículo 4 del Código Notariado. Y aquí, por favor, atención. Aquí es diferente. Aquí dice, no pueden ejercer el notariado, pero por favor, a margen pongamos impedimentos temporales, ¿sí?, o incompatibilidades para ejercer el notariado. Pongamos así, impedimentos temporales o incompatibilidades para ejercer el notariado. Me puedo referir en el examen entonces, compañeros, como impedimentos temporales o incompatibilidades para ejercer el notariado. Me refiero a esto porque hay una gran diferencia entre el artículo 3 y el artículo 4 del Código Notariado, por cuanto si un notario encuadra en cualesquiera de los impedimentos totales del artículo 3, para poder ejercer nuevamente el notariado, necesita de esta institución notarial que se encuentra en el Código Notariado. Necesita la rehabilitación, necesita de una resolución del órgano correspondiente donde rehabilite al notario y lógicamente él pueda nuevamente recobrar sus calidades de notario. Sin embargo, en aplicación del artículo 4, no. Porque aquí son causas temporales, aquí son causas de incompatibilidad. ¿Qué significa? Que es incompatible el ejercicio de un cargo o un puesto público con el ejercicio del notariado. Pero la característica de este impedimento temporal es que una vez termine, cese la incompatibilidad de ese impedimento temporal, el notario no necesita de rehabilitación. El notario inmediatamente, sin resolución, puede el notario recobrar sus calidades como notario. Dice, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo anterior. Anteriormente existía cuerda pública, cuerda separada, auto de prisión en temas penales. Y con las reformas al Código Procesal Penal, pues lo que existe ahora ya no es un auto de prisión, sino que es un auto de procesamiento. Vuelvo a repetirles, con muy poca propiedad puedo hablar de estos temas penales porque la verdad que dentro del ejercicio de mi profesión, no les digo jamás, porque trabajé en un juzgado de lo penal cuando iniciaba mis estudios, trabajé en un juzgado de tránsito cuando existían los juzgados de tránsito, pero hasta ahí nunca más me volví a dedicar a temas penales, por eso no puedo hablar con mucha propiedad al respecto. Entonces dice, los que tengan, damos auto de procesamiento, ¿sí?,
de cualquiera de estos delitos, el notario prácticamente no puede ejercer. Es un impedimento temporal. ¿Pero por qué les decía temporal? Porque en el momento que le revoquen el auto de procesamiento, en el momento que le den libertad simple o le van a sobreseer el proceso, pues prácticamente el notario recobra de manera inmediata, porque era un impedimento temporal, recobra de manera inmediata su función notarial. Luego dice, los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Aneja jurisdicción significa aquel funcionario público que tenga poder de dirección, poder de sancionatorio, que tenga poder de dirección, les decía, poder llamémosle así, sancionatorio, problema de dirigir, sea funcionario público que dirige, ¿sí? Esa es aneja jurisdicción, que tenga ese poder, ¿sí?, de dirección. Entonces, lógicamente, se perdería el principio de la imparcialidad en el notario si lleva aneja jurisdicción, y por eso es precisamente que no puede ejercer el notariado. Si alguien es nombrado director general de caminos, por ejemplo, el director general de caminos lleva aneja jurisdicción, tiene poder sancionatorio, tiene poder de dirección, de ejecución. Entonces, ese notario, en el momento que entregue el cargo, ¿sí?, o que renuncie al cargo, desde ese momento ya puede el notario inmediatamente recobrar sus calidades de... Para Sergio Quiñones le contesto. Dice que debe de haber una rehabilitación. Me voy a adelantar rápidamente el artículo 104 del Código Notariado. Voy a leerlo detenidamente después, pero aquí solo le digo. Dice que para rehabilitarse debe hubiere transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Eso significa que si el notario se le dio una pena de 6 años, deben de transcurrir 8 años y solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que lo rehabilite, porque ya cumple con los 4 presupuestos contenidos en el artículo 104 del Código Notariado, y por esa razón es que necesita de una rehabilitación. Y entiendo que Sergio Quiñones pregunta si ya cumplieron la condena, ¿por qué no? Pero lógicamente hay que cumplir otros requisitos, que haya buena conducta, que hayan transcurrido esos 2 años más, que haya un dictamen favorable del Consejo Superior Universitario, y además dice y establece, ¿verdad?, que haya observado buena conducta durante ese tiempo. Lo vamos a leer cuando lleguemos en el tema de la rehabilitación. Por eso les decía, el artículo 3 necesita de rehabilitación, el artículo 4 no necesita. Luego dice: los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio, y el presidente del Congreso de la República. Aquí está claro, dice los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio, y el presidente del Congreso de la República. Aquí, compañeros, lógicamente ustedes lo saben, nosotros además de abogados somos notarios, somos abogados, y entonces el análisis de la ley pues es muy cierto, ¿verdad? Donde hay 2 abogados van a haber 3 criterios, ¿verdad? Entonces, con respecto a la interpretación de la norma, con respecto a la interpretación de la ley, y entonces aquí pues dice claramente quién devengue el empleado, quién devengue sueldos del Estado o del municipio. Sin embargo, se queda corto al decir de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades. Creo que debe ser una interpretación si aplica para las entidades autónomas, semiautónomas. Eso definitivamente sería un análisis, pero no es el momento para hacerlo. Y luego el numeral, hacía un comentario en la otra clase, no sé si la actual presidenta del Congreso es abogada y notaria, lo desconozco, la verdad no lo sé, pero el anterior presidente del Congreso, Alan Rodríguez,
él sí era abogado, perdón, todavía, ¿verdad? Tiene las calidades de abogado y notario, pero él sí tenía un impedimento taxativo con el artículo 4 del código, del artículo 4, numeral 3. Luego tenemos el numeral 4 del artículo 4 que dice: los que no hayan cumplido durante un trimestre los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales con el requisito que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Solo quería mostrarles, compañeros, este es un protocolo que contiene 242 escrituras, y entonces de estas 242 escrituras tienen que haber 242 testimonios especiales, y el testimonio es una copia de la escritura que está aquí en el protocolo, es una copia de esto. Y durante un trimestre, durante cada trimestre, el notario debe dar un aviso informando que hizo 43 escrituras públicas dentro del trimestre comprendido del 1 de enero al 31 de marzo. Y lógicamente, si informa que hizo 41 escrituras, tienen que haber 41 testimonios especiales. Si le falta uno, si le faltan 5, si no cumplió con su aviso trimestral, entonces desde ese momento el notario tiene una causa de incompatibilidad para ejercer el notariado, tiene un impedimento temporal. Hoy precisamente, compañeros, hoy en el diario Centroamérica, en el diario oficial, fue publicada la lista de los notarios, y así dice: notarios que tienen impedimento temporal para ejercer el notariado en virtud de no haber cumplido con la obligación contenida en el artículo 37 del Código Notariado. Entonces, el notario, dice la ley, solo va a poder ejercer su función notarial a efecto de firmar todos los testimonios atrasados, ponerse al día, y luego inmediatamente de haberse puesto al día con una solicitud al archivo de protocolos, le recobra su calidad de función y su calidad y su función notarial, y ya puede ejercer el notariado. ¿Qué causa o cuál es el infortunio que se causa con esto? Pues lógicamente, compañeros, se da aviso a la Superintendencia de Administración Tributaria, que están en línea, al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil, al Registro Nacional de las Personas y otras instituciones que tiene relación directa el notario. Y entonces, encontrándose en un impedimento temporal, el notario no podrá ni comprar papel protocolo, ni timbres, no podrá presentar sus testimonios a los registros porque tiene un impedimento temporal para ejercerlo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la diferencia que yo les decía? El artículo 3 necesita de la rehabilitación. El artículo 4 no necesita de rehabilitación. En el momento que se termina la causa de incompatibilidad o la causa temporal o el impedimento temporal, en ese momento recobra sus calidades el notario y ya puede continuar ejerciendo el notariado. Bien. Luego, por favor, el artículo 5 y el artículo 6 es materia de estudio de parte de ustedes. Quiero que lo lean. ¿Quiénes pueden ejercer el notariado a pesar de lo que dice el artículo 2 y el artículo 3 y el artículo 4, el artículo 3 y el artículo 4? Por favor, lean quiénes pueden también ejercer el notariado. Solamente me adelanto o solamente me refiero a este numeral. Dice: pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. Digamos, me pongo de ejemplo. Yo soy miembro del personal docente de la universidad y de los establecimientos de enseñanza del Estado, y entonces yo puedo ejercer el notariado.
Dice los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos, los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros del tribunal, los miembros de corporaciones municipales, los miembros de juntas. Todo eso, por favor, léanlo, analícenlo, estudienlo. Ya decía yo en la otra sección, si ustedes han leído, han estudiado, no leído los artículos, ustedes rápidamente, con solo leer la pregunta que hago, ustedes sabrán dónde está, qué artículo me estoy refiriendo, porque lo vuelvo a repetir aquí en esta clase. Yo copio literal la respuesta, literal como está en el código, para que ustedes, si estudiaron, recuerden rápidamente en qué artículo, en qué ley está, y entonces no van a tener ningún problema. Pero si el mismo día del examen se van a poner a ver qué artículo es, qué leyes de las que pedí, que ahorita lo voy a explicar, pues lógicamente sí van a tener problemas, compañeros, con esto. Van a tener 30 minutos y ya les voy a explicar al final de la clase cómo va a ser su examen. Bien, por favor, entonces, artículo 5 y artículo 6, por favor, es materia de examen y materia de estudio para ustedes. Artículo 7 del Código Notariado. Recordarán ustedes, compañeros, el primer día de clases, yo les decía a ustedes, y me recuerdo que aquí lo puse, la palabra abogado y aquí abajo la palabra notario. Hoy me quiero referir a eso porque recuerdo que les dije que íbamos a poner fuera, íbamos a marginar esa palabra abogado, no la íbamos a utilizar en clase porque a nosotros nos interesa ese funcionario que tiene fe pública llamado notario. De él nos referimos, de él estamos platicando en clases. Sin embargo, les dije también que solo había un artículo, que no es error, en el Código Notariado, que se refiere a la palabra abogados, ¿sí? Y es el artículo 7 del Código Notariado, que se refiere a los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Me quiero referir a esto, compañeros, todos los abogados titulares, mandatarios de un banco, del grupo financiero del país, aprobados por la Superintendencia de Bancos, supervisados por la Superintendencia de Bancos, todos los abogados que sean titulares no pueden ejercer funciones notariales a favor de esos bancos ni a favor de esos grupos financieros. Se perdería el principio de imparcialidad y por eso claramente dice la ley que no pueden ser abogados, a excepción, dice, de las actas de sorteo y remate. Los bancos regularmente o las financieras o grupos financieros recuperan como activos extraordinarios mediante un proceso de ejecución en vía de apremio o de ejecución. Ellos se adjudican, ya sea voluntariamente, porque las personas no pueden seguir pagando el crédito, no pueden seguir cumpliendo con su obligación, ya sea judicial o extrajudicialmente, de manera voluntaria, devuelven el inmueble a los grupos financieros o a los bancos, y entonces los bancos a eso le denominan activos extraordinarios. Los bancos, lo han visto ustedes en la prensa libre, en el periódico y en nuestro diario, que son los 3 diarios que circulan en el país. Han visto ustedes las publicaciones que el banco CHN, Banco Industrial, Banco de los Trabajadores y cualquier banco agromercantil publican que en subasta, que viene a ser lo que estamos hablando aquí de sorteo, es una llamémosle como sinónimo, subasta o sorteo, subasta, sorteo o remate de estos bienes, ahí sí puede el notario comparecer y fraccionar esas actas de sorteo y de remate. No se pierde la imparcialidad. Lo único que va a hacer el notario es hacer constar y dar fe pública de cómo se celebró el sorteo, de cómo se celebró esa subasta, de cómo se celebró el remate de esos bienes que los bancos van a poner a disposición de ellos. Son los únicos instrumentos públicos que van a poder hacer el notario. Prohibición expresa, y lo dice el artículo 7,
Si el notario, de acuerdo, vean ustedes el artículo 324 del Código de Notariado, si se lleva el banco todo ese proceso y el demandado no otorga la escritura que traslada el dominio al banco, dice la ley que la escritura la otorgará el juez y el notario será designado a costa del demandante. Ahí definitivamente lo dice, y creo que a eso se refiere en especial. Taxativamente le prohíbe al abogado de esa institución bancaria tomar sus calidades de notario y prestarle una función notarial al banco. A eso se refiere el artículo 7. Por favor, leerlo y estudiarlo también. Muy bien. Con esto estoy concluyendo el tema de requisitos habilitantes, causas de inhabilitación, artículo 3, y causas de incompatibilidad, artículos 5 y 6, que se refiere a quienes pueden ejercer el notariado también, y el artículo 7, que acabo de concluir la explicación y los comentarios necesarios de este artículo. Y entonces miramos el punto número 4 del programa. El punto número 4 del programa se refiere entonces al régimen disciplinario del notario, a ese régimen de quién va a sancionar al notario. Recuerden ustedes cuando hablábamos el primer día de clases o el segundo, cuando les dicté la definición de derecho notarial y les dije conjunto de normas, principios, instituciones que regulan lo que se refiere a función notarial, teoría formal del instrumento público y organización notarial. Y dentro de esa organización notarial me referí a estas tres instituciones, a estos tres órganos que pueden decretar la suspensión del notario. Ellos pueden suspender a un notario. Entonces, cuando hablamos del régimen disciplinario es precisamente porque lo que se pretende es sancionar, tener disciplina con el notario que preste una buena, excelente función notarial, cumpliendo con todas sus formalidades y obligaciones que se generan, no solamente del ejercicio de su función, sino que de la autorización de los instrumentos públicos que él realiza. Ley de colegiación profesional obligatoria, por favor, esa es necesario que lo compren. Les voy a decir qué artículos tienen que estudiar. Ya hice el recuento de los artículos. De una ley de 43 artículos, les voy a poner a estudiar 10 nada más. Tienen que leer esos 10 artículos ustedes, estudiar esos 10 artículos, porque se refiere a la colegiación profesional obligatoria. Es una norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere que toda profesión universitaria, todo profesional universitario debe de colegiarse obligatoriamente. Y esa colegiación profesional se refiere al ejercicio de cualquiera de las profesiones universitarias. Eso se refiere a que es necesario e importante que ustedes tengan conocimiento, que ustedes sepan, que ustedes estudien lo relativo al tema que se refiere a la obligación, a la colegiación profesional obligatoria. Bien, me refiero entonces, compañeros, a la colegiación profesional obligatoria. Es el decreto 72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Está dentro de los órganos que pueden decretar la inhabilitación del notario, y estos son los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, es importante, compañeros, a los fines de la colegiación a que se refiere la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, lo van a tener que estudiar.
Así que me refiero a los artículos que por favor necesito que ustedes estudien de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, su Código de Notariado, su ley de colegiación profesional obligatoria y su Constitución Política de la República de Guatemala. Es obligatorio que tengan ustedes para el día de su examen. Además de sus códigos, además de sus copias, además de pues esa herramienta tan importante y buena de ahora, ¿verdad? El internet. Además de todo eso, van a tener ustedes, por favor, su ley de colegiación profesional obligatoria. Artículo 2 de la ley de colegiación, periodo de gracia para nuevos colegiados. Se les da 6 meses a los colegiados para que puedan o deban ellos inscribirse como colegiados sin que sean sancionados. Luego viene una sanción a que se refiere el artículo 2. El artículo 3 tiene la naturaleza y los fines. Eso es importante que lo lean ustedes, qué finalidades tiene o qué finalidades persigue la ley de colegiación profesional obligatoria, qué finalidades persigue un colegio profesional. El artículo 8 de la ley de colegiación, estudienlo por favor, es importante. Los colegios se integran con los órganos siguientes: Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Esas son los cuatro órganos que integran los colegios profesionales. El artículo 9 de la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano superior de los colegios profesionales. Es importante que lo conozcan y que lo estudien. Y luego nos vamos hasta el final del código, ya casi al final del código, al capítulo 5, que se refiere a las sanciones y rehabilitaciones que se encuentran contenidas aquí en la ley de colegiación. Artículo 26, por favor. Artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 30 y artículo 32 de esta ley de colegiación profesional. ¿Qué ley dijo Gerson Rodríguez? La verdad es que las leyes que me he referido son Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Código de Notariado y la Constitución Política de la República de Guatemala, que son las leyes que son necesarias que ustedes van a tener en su examen. Bueno, el Tribunal de Honor se va a referir a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y es el Tribunal de Honor el que va a sancionar a un notario, ¿sí? El que ha incumplido o lógicamente va en contra de sus actividades, sus actos van en contra del decoro de la profesión, y entonces es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados que lo va a sancionar. Luego los tribunales de justicia, cuando el notario comete cualquiera de los delitos que en el ejercicio de su función como notarios, el notario va a cometer un delito. Entonces son los tribunales, ¿verdad? O sea, los juzgados de lo penal, los que van a sancionar, los que van a, en sentencia firme, van a declarar culpable de un ilícito penal a un notario, y se aplica el artículo 3, numeral 4 del Código Notariado, porque es un tribunal el que lo está inhabilitando para el ejercicio de su profesión. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que ver cómo sancionar a un notario que, a pesar de tener una causa de incompatibilidad, que es una causa temporal, o a pesar de tener una causa, un impedimento total, una causa de inhabilitación total para ejercer el notariado, continúa ejerciendo el notariado, y entonces la Corte Suprema de Justicia iniciará el procedimiento también por falta de cumplimiento de sus obligaciones. Es la Corte Suprema de Justicia la que va a sancionar al notario por esta, llamémosle, irresponsabilidad que comete el notario en el ejercicio de su profesión. Bien, entonces, por favor, compañeros,
Ya hablamos de la Corte Suprema, de los órganos que son los tribunales, Corte Suprema y tribunal. Y luego les decía a ustedes, el artículo 3 del Código Notariado tiene una causa total, ¿sí? Una causa de inhabilitación para ejercer el notariado. Y para poder recobrar su calidad de notario, para poder recobrar su función notarial y prestar su actividad notarial, el notario necesita de la rehabilitación. Esta institución que se denomina rehabilitación. La rehabilitación está contenida en el artículo 104 del Código Notariado. Ya le refería yo, si no estoy mal, creo que Sergio Quiñones le refería, que el artículo 104 contiene los requisitos y los presupuestos necesarios que se tienen que cumplir, las formalidades que se tienen que cumplir para que sea rehabilitado por la Corte Suprema de Justicia. Y leamos lo que dice: los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia siempre que concurrieren las circunstancias siguientes. 1. Que hubiere transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Eso lo platiqué anteriormente. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubiere observado buena conducta. 3. Que no hubiera reincidencia. Un reincidente definitivamente no podrá rehabilitarse, no podrá ejercer más la profesión de notario. Y 4. Que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Como en la clase anterior me hicieron la pregunta, qué sucede si fuera de otra universidad privada, pues el Código Notariado refiere que es al Consejo Superior Universitario a quien le corresponde emitir el dictamen favorable para la rehabilitación de cualquier notario. No tenemos que hacer excepción a ninguna universidad. De cualquier universidad privada del país, ya saben ustedes que hay varias. Hoy vieron ustedes las fotografías de todos los decanos ahí en el periódico y en la prensa libre. Ahí están las fotografías, no sé si son 10 o 12 facultades de derecho. Así que cualquier notario egresado de la San Carlos, egresado de la Landívar, de la Marroquín, de la Rural, de la Da Vinci, de la Regional, cualquier universidad que tenga facultad de derecho, que haya egresado un notario y que desee ser rehabilitado, deberá ser el Consejo Superior Universitario quien debe emitir un dictamen favorable como requisito necesario para poder obtener la rehabilitación del notario, ¿sí? Por último, voy a hablar de los recursos. Si aquí estamos hablando que hay un régimen disciplinario, si aquí estamos hablando que tanto la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de justicia, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios puede sancionar a un notario, o sea, lo va a sancionar con una sanción pecuniaria, con una amonestación pública, una amonestación privada, una inhabilitación total, una inhabilitación temporal, pues le corresponde al notario, lógicamente, hacer uso de los recursos que el Código Notariado le pone a la mano o le da como fundamento en los artículos que vamos a ver, para que él pueda impugnar aquellas resoluciones en que él vea que ha sido lógicamente sancionado o que no esté de acuerdo con la resolución dictada en su contra, y entonces vamos a ver los artículos. Necesito de ellos o de estos que lo lean, porque lo que voy a preguntar es en qué casos podría ser, en qué casos va a proceder o qué recursos son los que proceden en determinado caso.
Son 4 recursos los que me voy a referir. Son 4 recursos que se encuentran contenidos en el Código Notariado. Son 4, llamémosles, medios de impugnación en contra de resoluciones que lógicamente ve afectado un notario y que no se encuentra de acuerdo a esta situación. Y entonces veamos el primero. El artículo 88. Vamos a ver el primer recurso, que es el de responsabilidad. Y el de responsabilidad se encuentra contenido tanto en el artículo 88 como en el artículo 105 del Código Notariado. Y a esto me voy a referir. Revisan, inspeccionan el protocolo del notario y determinan que no está llevando, que no está cumpliendo una buena función notarial. Entonces le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, decretar una sanción en contra del notario por el mal ejercicio de su función. Y entonces dice la ley que contra la resolución que dicte por haber omitido o no haber cumplido con sus responsabilidades como notario, entonces dice el artículo 88, contra la resolución que dictare la Corte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Ese es el primer recurso que tiene el notario como medio de impugnación. Y nos vamos al artículo 105, que me refiero a la rehabilitación. Si un notario solicita su rehabilitación, si un notario cumple con los 4 presupuestos contenidos en el artículo 104 del Código Notariado, pero la resolución es denegándole su rehabilitación o va en contra de su petición, entonces, o de sus intereses, entonces dice, el expediente de rehabilitación, lean artículo 105, importante su lectura y estudio, el expediente de rehabilitación se tramitará en la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. El recurso de responsabilidad entonces tiene 2 fundamentos, el artículo 88 y el artículo 105 del Código Notariado. Esos artículos, léanos por favor, analícenlos, ténganlos en su mente, es importante para los efectos de su examen. Luego tenemos el artículo 98, también se refiere en el título 14, sanciones y rehabilitaciones. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, aquí por favor entiéndase Procuraduría General de la Nación. Cuando el Ministerio Público, ¿sí?, quedó como un ente que se refiere a la persecución penal, todo lo que se refería al Ministerio Público en todas las leyes debe de entenderse que es la Procuraduría General de la Nación. Por consiguiente, debemos de entender aquí, el Procurador General de la Nación o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema los impedimentos del notario para ejercer su profesión. ¿Se recuerdan cuando yo les decía, si sabemos que un notario por un accidente perdió la vista, tiene ceguera permanente o temporal, encuadra dentro de una inhabilitación para ejercer el notariado? El Procurador General de la Nación o cualquier persona particular podrá denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia, quien llevará un procedimiento, dice, con intervención de uno de los fiscales, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Terminado ese pequeño y breve procedimiento, dice, contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Entonces, artículo 98, fundamentamos el recurso de reposición. Y en el artículo 100 del Código de Notariado, vamos a fundamentar otro recurso, que es el recurso de reconsideración. Artículo 100.
Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a los que hace referencia el artículo 37 o de dar los avisos a que se refieren los artículos 38 y 39, aquí establece, dice, contra lo resuelto por el director general de protocolos, cabrá el recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción. Este es el tercer recurso, artículo 100, hay que leerlo, hay que estudiarlo, en qué casos procede el recurso de reconsideración, artículo 100. Y por último, el último recurso que el notario tiene como medio de impugnación es el artículo 107 del Código Notariado. Aquí se refiere al tema del arancel. Los notarios estamos protegidos por el impago de nuestros honorarios, estamos protegidos por la ley. Si una persona no nos quisiera pagar nuestros honorarios, podemos formar un título ejecutivo para poderlos cobrar. Y la forma de obtener ese título o crear el título ejecutivo es presentar un proyecto de liquidación de honorarios ante un juzgado de instancia civil, con informe de la secretaría de ese juzgado de que todas las partidas contenidas en la liquidación de honorarios se encuentran ajustadas al arancel, ¿sí? El juez dictará la resolución o el auto que aprueba el proyecto de liquidación. Y la ley dice al final, en este artículo 107, dice, el auto que la aprueba será apelable. Entonces el artículo 107 se refiere a el recurso de apelación que también el notario puede hacer uso. Claro que también lo podrá hacer el cliente, ¿verdad? O el solicitante de los servicios del notario. Podrá, cuando se le dé audiencia, ahí dice que se le dará audiencia al notario. Al darle audiencia al cliente, él manifestará el motivo por el cual no se encuentra de acuerdo, porque no está ajustado a la ley o al arancel, y entonces se dicta la resolución y contra esa resolución cabe el recurso de apelación, ¿sí? Entonces, por favor, lean esos artículos, me refiero al 88 y al 105, el recurso de responsabilidad. Me refiero también al artículo 98, al artículo 100 y al artículo 107 del Código de Notariado. Eso es para mí importante. Constitución Política de la República de Guatemala para su examen. Código de Notariado como ley importante y necesaria que estamos utilizando siempre en la clase, y su ley de colegiación profesional obligatoria. Esos tres cuerpos legales, por favor, sus normas constitucionales, la tienen que tener para su examen. ¿Cómo voy a hacer el examen? El examen, compañeros, ya lo dije en la otra sección, estoy pensando y así lo voy a hacer. Van a hacer 3 preguntas de falso y verdadero, a 2 puntos cada una, con un valor de 6 puntos esa serie. Y los restantes 24 puntos serán por medio de 8 preguntas de 3 puntos cada una, para un total de los 30 puntos. Van a ser 11 preguntas. En falso y verdadero, compañeros, es leer la pregunta y determinar ¿es falso o es verdadero? Si ustedes quieren fundamentarse en la ley, lo van a poder hacer, pero creo que con haber estudiado, simplemente con el estudio que hicieron, van a poder determinar si es falso o verdadero. Les daré 30 minutos para su examen. Les decía en la otra clase, así lo voy a hacer, 3 minutos más, o sea 33 minutos, 3 minutos más para que pongan en 1 minuto su nombre, en 1 minuto su sección y en 1 minuto su carnet. Esos son los 3 campos que deben de llenar ustedes en el examen de Classroom. Entonces les daré 1 minuto para cada campo que llenen, y a partir de eso tienen 30 minutos, o sea que van a tener casi 2 minutos 50 segundos para cada respuesta, porque son 11 preguntas, ¿sí? Decía en la otra sección, revisión
no hay para este semestre, tampoco para el otro semestre. La calificación el otro semestre lo explicaré, pero ahora es más que explicado por sí solo. Les comento que en Classroom yo pues prácticamente, y no solamente lo he hecho yo, me imagino que varios profesores, hay una en la plataforma, yo pongo las 11 preguntas con sus 11 respuestas correctas, y la misma plataforma de manera inmediata, conforme vayan entregando ustedes, de una vez me va dando la estadística de qué preguntas fueron las que con mayor certeza contestaron correctamente, y ahí de una vez voy viendo cuál es el resultado de las respuestas y el resultado de ustedes. Yo decía que pues he ido tomando experiencia el primer año, compañeros, el primer año cuando empezamos a hacer estos exámenes por medio de plataforma, de verdad, les decía a ustedes, empezaba uno, ahora ya con todo el año 2020, con todo el año 2021, pues ya tengo experiencia para este tipo de exámenes, así que la plataforma es la que responde, la que califica, no soy yo, es una respuesta ya determinada, así que no hay forma que la plataforma se confunda con las respuestas que ustedes den, ¿sí? Por aspectos puramente de seguridad virtual, se nos pidió que no enviáramos resultados así por correo. No sé qué fue lo que sucedió el año pasado o el antepasado y se nos pidió. Pero lo que sí les ofrezco, compañeros, es, como tienen frescas sus respuestas ustedes tienen frescas, si lo hago 3 o 4 días después, de repente ya se olvidaron ustedes de las respuestas que dieron. Pero 20 minutos después de las 8:30, o sea, entre 9 menos cuarto, 9 menos 10, 9 menos 5, para los que quieran, se pueden conectar a esta misma aula y transmitiré inmediatamente las respuestas del examen, las 11 respuestas, para que ustedes en ese mismo momento, con las respuestas frescas que tengan, dirán, bueno, esta la tengo buena, la tengo buena, la tengo buena, la tengo mala, buena, y de una vez ustedes mismos sepan su resultado esa noche. Así que nos miraremos el día 4 de marzo. Para Héctor Ramos le contesto. No haré preguntas directas, ya les repito, la plataforma calificará las 11 preguntas, no hay pregunta directa, compañeros. Yo les comento, lo he solicitado el año pasado, la razón no sé, hubieron muchas razones, pero créanme, compañeros, yo no tengo auxiliar, y el año pasado tenía 795 alumnos. Se pueden imaginar ustedes que yo tuviera que calificar 10 respuestas directas a 795 alumnos, son 7.950 respuestas, que de verdad humanamente me sería imposible el poderlo calificar de esa manera. Así que he pedido cada año que no se me den más alumnos de los autorizados. Les comento que ofrecieron que no iban a pasar las secciones de 250 alumnos. Creo que las cumplieron en las demás secciones, con las mías, la razón no sé, pero tengo 547 alumnos asignados a las 2 secciones. Por ese motivo, compañeros, yo les digo, humanamente me es imposible. Cuando era de calificar con cuadernillos, pues todavía la práctica era un poco más fácil el poder calificar así, pero lamentablemente, compañeros, en las actuales circunstancias definitivamente no haré pregunta directa. Es pregunta falso y verdadero, 3 preguntas, y selección múltiple, 8 preguntas, y ustedes mismos sabrán su respuesta para esto. Entonces, 20 minutos después, compañeros, yo solo termino de ordenar lo de los exámenes. Otra súplica que se me olvidó realmente hacerla en la otra sección, pero de todas maneras lo voy a informar ese día del examen. Otra súplica que quisiera pedirles a ustedes: si lo entregaron 2 minutos, 3 minutos, que en la pantalla les aparece entregado, pero después me dicen que no lo entregaron, compañeros, les quiero suplicar,
yo esa noche no voy a, ni esa noche, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni los siguientes días voy a resolver ese tipo de problemas. Si me ponen que mandaron el examen, pero que no les, que les quedó asignado como que lo hubieran mandado, por favor, compañeros, no voy a resolver ese tipo de problemas. Yo me recuerdo, y por eso les digo, he tomado experiencia. El primer examen que hice de esta manera, compañeros, empecé a contestar correos. El examen fue a las 8 de la noche y yo a las 10 menos cuarto y seguía contestando correos y les decía. Entonces, compañeros, tomé la decisión. Sé que algunos en medio, pues afortunadamente lo tienen, algunos tienen mi número de teléfono directo de celular, me escriben por WhatsApp, otros me escriben a mi correo de Yahoo, otros me escriben a Notarial Quiroz y me escriben, no le contestaría a nadie. El día que yo pase notas y no aparezca su nota en el examen, entonces me hablan y me dicen, licenciado, tengo el problema que no apareció mi nota. Yo busco el examen y les resuelvo su problema. Si no les apareciera aún el examen, he tomado la decisión para algunos, porque casi siempre son 2 o 3 los que tienen ese problema, les repito su examen, les vuelvo a hacer un examen y entonces les resuelvo sus problemas, pero hasta después que yo haya entregado notas. Antes de entregar notas no le contestaría a nadie, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por correos, porque definitivamente, compañeros, imagínense que de los 547 alumnos, la mitad me dijera, licenciado, ¿me puede confirmar si le llegó mi examen? No tengo tiempo para confirmar eso, compañeros. Así que les agradezco su atención, muchísimas gracias, compañeros, les deseo suerte y estoy completamente seguro que ustedes que están en clase, que ustedes han estudiado, sus resultados van a ser óptimos y con mucha excelencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches, compañeros.